Muy buenos días, querida gente saludable, ¿cómo están? Hoy, además de responder algunas dudas que me van dejando, si tienes cualquier otra me la puedes dejar aquí debajo. Además de eso, quiero hablar de un tema que se repite bastante, que es el por qué no bajo de peso si estoy cuidando mi alimentación o si estoy haciendo dieta. Vale, pues estas nutritarjetas quiero que las entendamos como que esto es un tema enorme y podríamos quedarnos muchas horas hablando del tema, pero lo más importante es que el bajar de peso a veces nos genera un poco de miedo. Tenemos como un miedo a subirnos a la báscula. Así que lo primero que tendríamos que hacer es quitarnos el miedo del subir de peso. Ahora hablaremos más a detalle. Espero que al final del directo haya quedado claro que el peso no es algo a lo que deberíamos tener miedo. Ahora que además estamos en la época que empezará Halloween y demás, yo siempre digo que hay que quitarnos ese miedo. Somos como cazafantasmas de las básculas o del peso. Eh, en Para los que están viéndome desde TikTok, estoy compartiendo una NutriTarjeta que es con una báscula de las típicas que existían antes en los consultorios, que es esa báscula que tiene como una pesita aquí arriba. Esas son las básculas que tenían pues prácticamente todos los consultorios antes. Incluso hay algunos que todavía las tienen. No quiero decir que sean malas por sí solas, pero sí que son un estilo de báscula que no nos aporta mucha información. Ahora hablaremos más. Pero es que además, si algunas personas se han subido a estas básculas, los reto a que me digan si realmente cuando se subían la báscula estaba en cero o si se subían y ya la báscula tenía la pesita en algún otro lugar. Esto es importante porque dependiendo de eso, tiene una calibración u otra y a veces cambia. Entonces es como que te da un resultado que quizá no es tan real. Yo siempre digo que saber cuánto pesamos está pasado de moda. Esto es muy importante que nos quede claro. Yo los invito a que se unan a mi club para decir que saber cuánto pesamos está pasado de moda por varias razones. Lo primero es porque ahora mismo en la época en la que estamos, en la que nos importa tanto el aspecto físico, pero también nos importa tanto el respeto a los demás y demás, como que saber cuánto pesamos es incluso podría resultar insultante. A mí me pasa mucho en consulta que cuando las daba presenciales, que había personas que llegaban y me decían que no querían subirse a la báscula, y me parece perfecto porque el peso es un parámetro que debemos tener en cuenta, pero no lo es todo. Sin embargo, lo que a mí me preocupa es el hecho de que nos da miedo subirnos a la báscula. Porque una cosa es que no te guste subirte y tener como a lo mejor que te aumenta el peso y demás, y otra es que te dé miedo, porque cambiar el peso, cuando el peso cambia, es algo normal, que ahora les digo, ahora entraremos más a detalle. Pero bueno, que sepan que saber cuánto pesamos está pasado de moda. Lo importante no es saber cuánto pesamos, sino cuánto tenemos de cada cosa, porque el peso es un total, ¿vale? Si tú te subes a la báscula y te da un número, vamos a suponer que te da 70 kilos, esos 70 kilos pueden ser repartidos en muchas cosas, por ejemplo, en el agua que tenemos, en los músculos, cuánto pesan nuestros huesos, cuánta grasa tenemos, cuánto pesan nuestros órganos, todo lo que tenemos a lo mejor de desechos, si por ejemplo no hemos ido al baño o si no hemos ido a hacer pipí, todo esto pues pesa, está dentro de nuestro cuerpo, pero es que además lo que traemos por fuera, por ejemplo, si nos pesamos con ropa, si nos pesamos con zapatos, si nos pesamos incluso con reloj, con joyería, etcétera, todo esto nos influye. Pesa, todo esto pesa y no pasa nada. Cuando tú te subes a la báscula te da un total, un número, ya está. Ojo, este numerito solamente lo vas a ver tú, lo va a ver la báscula y a lo mejor si alguien más te pesó, pues el doctor, el instructor del gimnasio, pero nadie más. Ese numerito en la báscula que tanto nos preocupa, nadie lo sabe. Si tú ves a una persona caminando por la calle, podrías imaginarte un número, pero no lo sabes en concreto porque tú no sabes la composición corporal que tiene. Tú no sabes si le pesan más los huesos o no, si a lo mejor tiene más porcentaje de grasa o no. Lo puedes imaginar, pero no te lo sabes en concreto. Por lo tanto, el numerito en la báscula, como les decía en la anterior NutriTarjeta, está pasado de moda, no nos interesa tanto, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que 1 kilo de músculo pues es más o menos de este tamaño y 1 kilo de grasa es más o menos de este tamaño. Los dos pesan lo mismo, 1 kilo, pero por ejemplo, cuando estamos en un proceso de perder peso, generalmente empezamos a hacer actividad física, que eso está perfecto. Pero entonces, si haces actividad física, tu músculo va a crecer, es normal, está creciendo, está mejor que crezca. Y por lo tanto, si aumenta el músculo, va a aumentar el peso. Sin embargo, es músculo, no pasa nada, ¿vale? Imagínate que tú estás haciendo ejercicio y no te crece el músculo. No tendría sentido, ¿no? Lo ideal es que nos crezca el músculo. Por lo tanto, que suba el peso, pero que sea de músculo. Sin embargo, la grasa es más grande. Si esto era de un músculo, pues la grasa a lo mejor es de este tamaño, ¿vale? Que lo tengo en la NutriTarjeta.
Si tú quitas 1 kilo de grasa, lo vas a notar físicamente porque estás quitando volumen. En cambio, si tú quitas 1 kilo de músculo, pues sería un poco como que no tiene sentido que hagas actividad física o que a lo mejor incluso pierdas un poquito de firmeza en los músculos y por lo tanto esté la flacidez, o que al contrario tengas como una enfermedad y por lo tanto se estén consumiendo tus músculos y no está muy correcto que digamos. Entonces todo esto influye. Por lo tanto, si yo te pregunto, aunque los dos pesen 1 kilo de músculo o 1 kilo de grasa, ¿cuál kilo te gustaría tener? Yo me imagino, espero, que digan que el de músculo, porque aunque sea el mismo peso, si tú te subes a la báscula va a pesar 1 kilo igualmente, pero es músculo, el músculo nos hace bien. En cambio, la grasa es la que pone en riesgo nuestra salud y además es la que físicamente podríamos notar. Por eso mismo, cuando nosotros adelgazamos, estamos reduciendo generalmente grasa, que eso sería lo ideal, por cuidar nuestra salud y además para que físicamente lo notemos. Eso sí lo ve todo mundo, ¿vale? El numerito en la báscula quizá no, pero luego físicamente sí que lo notamos. Aunque no debería ser lo más importante, sí que debemos tener en cuenta que eso es algo que nos influye. Por lo tanto, el bajar la grasa está muy bien, ¿vale? Entonces espero que todos estén de acuerdo conmigo que es mejor tener 1 kilo de músculo que no 1 kilo de grasa. Algo muy importante y que lo tengo en un video que lo escuchaba hace un momento y me gustaría repetir, es que subir de peso no significa que estamos engordando. Lo digo porque hay veces que dices, pero es que yo llevo todo el día cuidándome y hoy en la mañana pesaba 69 y al día siguiente me pesé y peso 70. ¿Por qué? Subir de peso no es lo mismo que engordar. Esto es muy importante que lo sepan, que se les quede aquí marcadito, porque puede ser que a lo mejor en el intermedio tenías más agua, no habías hecho pipí, o que a lo mejor estabas más inflamada, que a lo mejor habías hecho ejercicio y tenías más músculo en ese momento, o que te va a venir la regla, etcétera. Todo esto influye y que a lo mejor a ti te genera una angustia el haberte subido y ver que tenías 1 kilo más. Entonces, yo los invito a que no se estén pesando todo el tiempo, para empezar, y que luego tengan muy claro que subir de peso no es lo mismo que engordar, no es lo mismo que subir de grasa. Lógicamente, si tú sabes que el día anterior te la pasaste comiendo cosas que no eran muy saludables, pues puede deberse a eso. Sin embargo, aún así, nuestro cuerpo es como que va en retraso. Todo lo que vamos haciendo ahora, nuestras acciones, nuestra alimentación, se va a ver reflejada en un plazo alargado. Es decir, que si tú ahora, por ejemplo, eres un adolescente y te la pasas comiendo galletitas y papitas, etcétera, y no pasa nada, que tú te consideras que estás bien y mira, pues yo lo hago y no pasa nada, las consecuencias vienen después. Y lo mismo con una alimentación saludable. Si tú ahora estás haciendo una alimentación saludable, incluso si tú consideras que es un esfuerzo el estarte cuidando y no ves los resultados en la báscula, no te preocupes porque los resultados positivos vienen con el tiempo. Aunque no sea súper rápido, no pasa nada. Van a llegar los resultados, así que paciencia. Y luego pues también que sepan que no es lo mismo el peso que el volumen. Tenemos como súper marcado en nosotros, en la sociedad, el que tenemos que cuidar nuestro peso. Y de cierta forma sí, pero como ya les digo, es algo que está pasado de moda. Tenemos que cuidar, no pasarnos en un porcentaje de grasa, porque esa es la que pone en riesgo nuestra salud. Subir de peso, ya les digo, si subimos de peso pero es músculo, está perfecto. No podríamos subir de peso si de repente tenemos un hueso de más. Pero bueno, sí que podríamos aumentar el músculo. Tengo que darles algunas recomendaciones para vencer a la báscula, para vencer este miedo a subirnos a la báscula, para pensar que no es malo que suba de peso, que tampoco no pasa nada si me subo a la báscula, total es un número que nadie ve, sin embargo que no es tan importante. Lo primero es tratar de medir nuestros avances con otras técnicas, pues por ejemplo mediante una ropa, mediante una cinta métrica, mediante fotografías. Tú te las puedes hacer las típicas de que te haces una fotografía de frente, una de perfil, si quieres incluso una de espaldas, y luego puedes volver a hacer esas comparaciones de la medición que hayas elegido para que puedas mirar tus avances. Yo entiendo que es muy bueno irnos comparando, porque es una forma en la que nos vamos a motivar para continuar con la alimentación saludable. Sin embargo, yo les recomiendo que no lo hagan constantemente, que se olviden de la báscula, que se los pongo aquí en el tercer punto. Olvidarse de la báscula y a lo mejor volverlo a hacer en un periodo, yo recomiendo mínimo 3 semanas, para poder notar el cambio un poquito más real. Por ejemplo, en las fotografías. Si lo haces constantemente, si todo el tiempo te estás subiendo a la báscula, solamente te va a generar estrés y no vas a notar un cambio real, porque probablemente a lo mejor ese día, pues eso,
tenías unas condiciones en concreto en tu cuerpo que son diferentes y no quiere decir que hayas subido de peso. Acuérdense, subir de peso no es lo mismo que engordar, ¿vale? Y luego pues también es importante que sepan que si te vas a pesar en unas condiciones, la siguiente medición intentar hacerlo lo más en las mismas condiciones, con la misma ropa, que a lo mejor tenías, yo qué sé, recién al despertar o que acababas de ir al baño. Todo esto, mientras sean las mismas condiciones, es mucho mejor. También otra de las maneras en las que podemos evaluar nuestros cambios cuando estamos cuidando la alimentación es que evalúen el estado de salud, que esto es como lo más importante y a veces nos olvidamos de eso. Queremos ver el cambio en el numerito de la báscula y nos olvidamos que a lo mejor comiendo bien estoy mejorando mi estado de ánimo, me concentro mejor, que a lo mejor tengo más energía. Todo esto cuenta y son cosas a favor. Por lo tanto, no se olviden de eso. Hagan una autoevaluación para ver si están mejorando todos estos aspectos de su vida, que es muy importante. Por supuesto, llevar una alimentación saludable, que esto es una de las cosas que debemos hacer siempre, pero además no como un castigo, sino algo que tenemos que disfrutar. Entonces vamos a intentar buscar alimentos que se adapten a tu estilo de vida, alimentos que sean necesarios para tu cuerpo, pero que además los disfrutes, preparaciones fáciles, preparaciones que estén al alcance de tu bolsillo también, que eso es muy importante. Todo esto es llevar una alimentación que se adecue a ti. Por supuesto, intentar que sean más alimentos y menos productos. Por eso mismo, como siempre, ya saben que yo les puedo ayudar con los menús que voy haciendo, que tengo algunos que ya voy compartiendo en YouTube, que los pueden ir a ver. Y si no, además de eso, pues tengo el consultorio abierto para que entren y les pueda yo hacer una dieta especial para cada uno de ustedes. O uno de mis retos para bajar de peso, que también les doy los menús, les doy recetas, les doy consejos de cómo hacer para controlar, por ejemplo, la ansiedad, de cómo hacer para olvidarse del peso y medir los avances con otras técnicas, que eso es lo más importante. Así que si hay alguna persona que quisiera que le ayude o lo que sea, para los que están en TikTok, tienen el enlace en mi perfil. Para los que están viéndome en Facebook o en YouTube, cuando subo el video, tienen el enlace aquí debajo, ¿vale? Y si no, pues en quierounadieta.com, ahí también les puedo ayudar. Así que espero que les hayan servido estos consejos sobre la báscula, de por qué a veces creemos que estoy cuidando mi alimentación y no bajo de peso. Si al contrario piensen que toda la inversión de cuidar nuestra alimentación se va a ver reflejada, que nuestro cuerpo, que son nuestros trabajadores, nuestros órganos, nos los van a agradecer, que estamos bien. Otra cosa muy importante que no la comentaba en las nutritarjetas es que deberíamos relajarnos. El meter estrés a nuestro cuerpo porque queremos bajar de peso es algo que nos juega en contra, porque el estrés nos ayuda a secretar hormonas que nos favorecen a esta acumulación de grasa abdominal, por ejemplo, que es la que no queremos. Por lo tanto, vamos a disminuir el estrés. Esto nos va a ayudar a estar mejor nosotros y luego pues también a que sea más fácil la pérdida de grasa o de peso. Vale, entonces voy a quitar las nutritarjetas y ahora sí voy a contestar algunas preguntas. Y de todas formas les recuerdo que cualquier cosa, si quisieran contactar conmigo y que les ayude personalmente, tienen el enlace en mi perfil o aquí debajo o en quierounadieta.com y con gusto les ayudo. Que por cierto, pronto ya empezará el siguiente reto que tengo, que es para perder grasa, que ya les compartiré la información. Bueno, pues eso, un saludo y un besito hasta todos los rincones del mundo. Que estén muy bien. Gracias por estar aquí conmigo.